Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Confirmadnos, por favor, si se nos ve por aquí. A alguien que estéis conectados. Hola, buenas tardes, Álvaro. Un placer tenerte por aquí. ¿Nos confirmas, por favor, si se nos escucha, se nos ve bien? Que muchas veces tenemos problemas y hablamos durante 5 minutos y luego de repente aparece el chat. No se os escucha. No sé, sabes que hay una latencia, Miguel, entre lo que hablamos bueno, el que sale el chat, con lo cual es normal que estemos un poco esperando. Hola, hola, bien, se Mm. oye bien, perfecto. Vale, perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, como sabéis, estamos ya en la fase final de la Space Week. Mañana cerramos este evento que es tan intenso que estamos dando estas últimas 2 semanas con expertos del mercado, con la conferencia que dimos la semana pasada y muchos de vosotros os habéis posicionado en el máster que vamos a empezar en enero. Mañana cerramos las puertas al evento y por tanto también a la selección de candidatos que quieran entrar al máster. Pero bueno, aún así seguimos, digamos, entrevistando en este caso a exalumnos Navengers de nuestro máster. Hoy vamos a tener, había puesto 4, pero al final vamos a ser 3 porque Alejandro está enfermo y no ha podido asistir. Así que ahora mismo tenemos a Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. Además, Miguel hizo la edición 1 hacia allá por el 2020. Y hoy ha sido, bueno, eres papá desde hace 2 semanas, ¿cuánto? No, un poco más. Desde hace un mes, Un justo hoy desde mes, hace un mes. Sí. un mes. Mira, ya tenemos el primer Navengercillo pequeño. ¿Qué tal? Así que Sí, correcto. estás de permiso de paternidad, no estás trabajando ahora, así que estás tranquilo, más o menos. Sí, bueno, el trabajo de verdad El estoy trabajo. haciendo ahora. Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Si tenéis preguntas, vamos a hablar con Miguel Ángel acerca de su experiencia, de lo que está haciendo hoy, en qué trabaja, etcétera, en el sector espacial. Y si tenéis preguntas para Miguel Ángel, ponedlas en el chat y vamos a ir resolviéndolas más tarde. Vamos a estar más o menos 15-20 minutos y luego tendremos pues dos Navengers más, ¿vale? Miguel, bueno, un placer tenerte de nuevo por aquí. Antes de empezar un poco a hablar del máster y esas cosas, me gustaría que explicaras dónde estás ahora mismo, en qué trabajas, qué tipo de actividad desarrollas hoy en día, en qué empresa, en qué departamento, no sé, qué tipos de trabajo haces. Claro, bueno, lo primero el placer es mío, Eduardo. Nada, yo estudié ingeniería aeroespacial en Sevilla y hice un máster en Milán. Y tras ello me uní a la GNSS Academy, lo que me abrió un poco las puertas a trabajar en GMV, una empresa del sector ya mundial, a nivel mundial, y que tiene diversos temas, y en particular yo me centro en la parte del sector espacial y dentro del sector espacial en un área que es la determinación precisa de órbita. ¿Vale? Nosotros trabajamos principalmente con el proyecto Copernicus, un proyecto a nivel de la Comisión Europea, también relacionado con la NASA, y bueno, que se basa en satélites de observación de la Tierra para tener en el horizonte un poco temas de cambio climático, de imágenes por satélite, prevención de riesgos, en fin, este tipo de cosas. Entonces, muchas de esas aplicaciones necesitan de órbitas precisas, de posición precisa de satélites, y nuestro equipo lo que hace es proveer de esas órbitas. Entonces, bueno, es un trabajo que mezcla mis estudios de ingeniería aeroespacial, de ingeniería espacial allí en Milán, con la parte de GNSS, que es cómo se realiza esta técnica de determinación precisa de órbita. Para, Así que bueno, para explicar un poco a la audiencia que nos esté viendo, digamos, al final estás trabajando, digamos, en la posición precisa de los satélites Sentinel, que es la constelación Copernicus, es una constelación de satélites en órbita baja, más o baja. menos entre 600 y 1000 kilómetros, más o menos, en los que, digamos, de alguna manera no son satélites de navegación, son satélites de observación, pero aún así, digamos, necesitamos conocer con precisión, no tanto en tiempo real, pero en postproceso, digamos, la posición de esos satélites, pero con una precisión bastante importante, porque claro, las aplicaciones que luego tiene el hecho de analizar los datos de esos satélites dependen mucho de dónde estaban esos satélites en ese momento, ¿no? Si están haciendo Claro. fotos, cuenta un poco eso. Un ejemplo muy claro, ¿no? Es si tú quieres ver cuánto está variando el nivel del mar, si tienes un error en la posición del satélite que mide, pues no puedes realizar una medida tan pequeña como es esto, porque esta variación estamos hablando de inferior al centímetro. Entonces no puedes equivocarte en la posición del satélite. Entonces, bueno, necesitan de técnicas especiales y algoritmos avanzados para llegar a esa precisión en el lado del satélite.
Digamos que es como si colocásemos un receptor un GPS, un receptor de GPS en nuestro teléfono en órbita y el teléfono está haciendo sus aplicaciones, pero a su vez tiene algo que recibe la señal de los GNSS y es capaz de identificar la posición con mucha precisión. Exacto, al final son satélites que no son de navegación, pero tienen su receptor GNSS dentro del satélite y que a su vez recibe las medidas o las señales que vienen de los satélites MEO, ¿no? De a 20.000 kilómetros, que son los GNSS, o sea, Galileo, EGNOS, o sea, pero Galileo, GPS, Beidou, GLONASS, lo que sea, y utiliza esos datos que recibe el receptor, se envían a Tierra, ¿no? En las estaciones terrestres, y esos son los datos que tú vas a procesar luego postproceso, los datos de ese receptor que te van a permitir calcular la órbita de ese satélite con gran precisión. ¿Sí? Sí, exacto. Exacto, esa es la idea. Es un poco. Explícanos. O sea, bueno, las técnicas son bastante complejas, parece simple, pero muy complejo de hacer eso. No es tan fácil. Hay muy poca gente en el mundo entero que sepa hacer eso. ¿Cuánta gente en el mundo entero son capaces de hacer una órbita precisa así? Así, globalmente. Bueno, Centros, 10, 15. nosotros, por ejemplo, dentro de este servicio que damos a la ESA y a la agencia y a la Comisión Europea, pues dentro del servicio nosotros somos el que lidera, pero tenemos un consorcio de diferentes grupos expertos que son capaces de hacer esto con niveles muy buenos y que entre todos comparamos nuestras soluciones para ver cuál es la precisión que alcanzamos entre nosotros, porque nadie sabe la realidad, la verdad absoluta. Entonces te puedo decir que estos centros pues no llegan ahora mismo a 15, en ese orden de magnitud estamos hablando de centros capaces de realizar esto con las precisiones que son necesarias. Exacto, o sea que es algo que es bastante complejo, no lo puede hacer cualquiera. Son gente que llevan Son 15 muchos años. centros y entre ellos podemos hablar de la NASA, de la ESA, es decir, de organismos que son. JPL, claro, claro, Exacto. son centros pioneros en todo esto que saben hacer determinación de órbita precisa, porque cuando hablamos de órbita precisa estamos hablando de qué tipo de precisión estás consiguiendo, porque bueno, hay que decir que Miguel Ángel también en nuestro máster nos da una clase extraordinaria de determinación de órbita precisa y nos presenta los resultados más recientes que están obteniendo. No sé, no lo quiero Sí, avanzar, que estamos hablando de cuánto. precisiones milimétricas, o sea que Mil, imaginaros de los errores que estamos hablando. Milimétricas entre distintas soluciones de distintos centros, que bueno, que después validamos con otras técnicas y que estamos en ese orden de magnitud. O sea, hay que tener en cuenta que para conseguir, o sea, un satélite que se está moviendo a 7 kilómetros por segundo, ¿vale? Pues procesando datos de un día entero, ¿no? ¿Cuántos son un día entero de datos? Que básicamente que estás, Sí, más o menos, más o menos, 24 horas, 24, 32. 32 horas. Que procesas todos esos datos y vas a conseguir precisiones milimétricas. Estamos hablando que, para que se haga una idea a la audiencia, de cuántos modelos tienes que, o sea, cada pequeño modelo que meta un error ya cuenta. ¿Vale? Sí, Vamos a listar modelos complejos. no sé, los errores que están metiendo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son las aceleraciones que sufre un satélite en ese momento, ¿no? Todo el tema de las mareas, ¿no? De, no sé, cualquier cosa que estás metiendo. Habla un poco de qué tipo de modelos Sí, por dinámicos. poner ese ejemplo, si nos centramos en la parte gravitatoria, digamos, tenemos, imaginaos lo que es la gravedad de la Tierra como un sólido, pero después tenemos que tener en cuenta que dentro de ese sólido hay placas tectónicas que se mueven, hay zonas terrestres que se abomban también por la masa de agua, todo eso está afectando a nuestra gravedad. Después también tenemos una atmósfera, esa atmósfera también ejerce una presión sobre la Tierra variando muy poco, pero variando la aceleración que produce. En fin, estamos hablando de muchos efectos muy pequeñitos que si los tenemos en cuenta conseguimos llegar a estas precisiones. Eso a nivel de gravedad, pero ya no solo eso, tenemos que tener en cuenta radiaciones solares, efectos del albedo terrestre, en fin. Incluso hay efectos Relativistas. que no conocemos, hay efectos que no conocemos, pero que intentamos capturar mediante técnicas de estimación. Entonces, bueno, Si hay efectos. modelos que intentan absorber lo que los otros modelos no calzan, no capturan, Claro, ¿no? dice, yo sé que en estas direcciones no consigo capturar los efectos o no los conozco, entonces me genero mis direcciones en las que quiero modelarlo y aplico ahí unas aceleraciones empíricas o similares y así consigo capturar efectos que desconozco. Y encima, para llegar a milímetros, aparte de todos estos efectos, digamos, dinámicos, de perturbaciones, aceleraciones, también hay que tener en cuenta toda la parte de la geometría del satélite, ¿no? La posición de la antena, el centro de fase de la antena apuntando aquí, o sea, que cualquier Sí. milímetro, o sea, cualquier variación de la fase de la antena ya te está afectando a la posición, con lo cual tiene que estar todo súper mega calibrado, ¿no?
Sí, las áreas de los paneles, la actitud del satélite en cada momento para ver cómo le incide, por ejemplo, los rayos del sol para la radiación solar, en fin. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas y eso es la parte, digamos, dinámica, como tú decías, pero después también está la parte del modelado de GNSS que también es importante. Entonces, bueno, Claro, luego al final son medidas GNSS, con lo cual tienen sus perturbaciones también, sus errores, ¿no? La ionosfera, la troposfera, todo lo que se mete ahí, que también hay que calcularlo o mitigarlo, corregirlo de alguna manera, ¿no? O sea que al final y son... lo importante es que tampoco podemos hacerlo en mucho tiempo, tenemos requisitos de tiempos de latencia pequeños, en lo más reducido de 10 minutos. Entonces, en- desde que recibimos los datos hasta que generamos los productos, no puedes utilizar cualquier tipo de software, tienes que usar software también potentes, capaces de hacerlo en tiempos muy cortos. Exacto. Que muchas veces pensamos en el GNSS como, digamos, para aplicaciones de posicionamiento de móviles, de coches y tal, pero estamos hablando, estamos del sector espacial, necesita también, muchas veces necesita medidas GNSS bastante precisas para calcular este tipo de soluciones, ¿no? O sea, tanto en satélites como puede ser en lanzadores, pueden ser en las misiones que van a ir a la Luna, también van a utilizar GNSS para guiarse el futuro y al final es poner un receptor en cualquier parte para poder calcular esto, ¿no? O sea, que para esto al final, simplemente por terminar y cambiar de tema, necesitas que algoritmos de estimación precisa, ¿vale? ¿No? ¿Qué tipos de algoritmos estás utilizando precisamente para calcular este tipo de órbitas? Nosotros las soluciones las solemos calcular con algoritmos de mínimos cuadrados, en el cual pues, mezclamos la propagación con todos esos modelos dinámicos que decíamos, ¿no? Con la parte de la reconstrucción de la medida GNSS y mediante una serie de iteraciones el algoritmo de mínimos cuadrados eh, pues acaba convergiendo. Hemos hecho también pruebas con filtros de Kalman y demás, pero las soluciones operacionales que damos a los Sentinels están calculadas de esa manera. Bueno, otros centros estarán utilizando filtros de Kalman. Depende del centro, utilizará Y distintas. cada centro, no todos lo hacemos de la misma forma, incluso nosotros la parte de GNSS la sacamos del problema, para nosotros son inputs que nos da un proveedor, pero hay centros que calculan la solución de todo en el mismo Exacto, algoritmo, la solución que exacto. se conoce como network, y entonces ellos calculan la parte de GNSS, que también es desconocida a priori, y la solución del satélite en órbita baja, entonces Exacto, que es incluso un cálculo un mucho problema complejo. más complejo, mucho más complejo, más potente Sí, que no se puede. y que lleva esa forma de resolverlo también emplea más tiempo y no puede ser a lo mejor válida para los tiempos que comentábamos. Ujú. Muy bien. Pues bueno, vamos a terminar. El tema es que a lo mejor demasiado. Que dicen que cuál es el punto de referencia terrestre para determinar esa posición absoluta. ¿Cuál es el punto de referencia terrestre? Bueno, esa es una buena pregunta, Esa es una porque buena eso pregunta. es de los últimos temas que estamos discutiendo, investigando en la comunidad, porque el centro de referencia suele ser el centro de gravedad de la Tierra, el centro de masa, pero determinar ese punto no es algo sencillo. Entonces, la parte de GNSS tiene un montón de estaciones en Tierra y uno podría calcular cuál es el centro con respecto a esas estaciones en Tierra, utilizando las medidas de GNSS de todas las red de estaciones. Pero claro, eso, si usas otro tipo de técnicas geodéticas, como puede ser DORIS, SLR, pues hay pequeñas variaciones con el centro. Entonces, cada una de esas te lleva a que se acaben generando soluciones conjuntas de todas las medidas, de todas las técnicas geodéticas y haya un centro que se llama Center of Network, ¿no? Un centro de la red de estaciones, que difiere ligeramente del centro de masas de la Tierra, pero hay modelos para pasar de uno a otro. Entonces, es un tema complejo, una pregunta, la verdad, bastante interesante, pero Sí. hay modelos para pasar de ese centro de estaciones que sí son conocidas al centro de masas de la Tierra. De hecho, es importantísimo porque eso también juega en la precisión de las órbitas, lógicamente, dónde se sitúa esto. De hecho, ahora hay un proyecto de la ESA muy interesante, Génesis, ¿no? Que es una especie de laboratorio especial donde la idea es calibrar con precisión ese centro de la Tierra, Eh, ¿no? Exacto, porque mezclando diferentes técnicas geodéticas, ¿no? GNSS es una de ellas, pero hay otras, puedes conseguir darle estabilidad a ese centro y más precisión, y eso es lo que busca esa misión de la Agencia Espacial, Claro, darle estabilidad y tener un sistema de referencia uniforme y común para distintas técnicas. sí, porque va a permitir también calibrar mucho mejor todos los modelos de gravitación, o sea, todos los coeficientes, de tal manera que a lo mejor luego el modelo de fuerzas y de aceleración sea mucho más preciso para calcular luego la órbita de los satélites también, ¿no? Al final. Hay que tener en cuenta que, por Pero ejemplo, hablamos que todas estas mejoras, todos estos cambios, al final en la solución impactan muy poco. Hace poco hemos incluido mejoras en este aspecto y ganamos 1 milímetro a lo mejor, pues, pero para nosotros eso es bastante.
Claro, un ¿sabes? milímetro es mucho, claro, exacto. Exacto. Yo recuerdo en el 2004 cuando hubo el tsunami, ¿os acordáis del tsunami de Indonesia? ¿No? Que hubo una masa de agua brutal que se movió de Indonesia, o bueno, por el Índico, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos estimando la órbita, hubo un movimiento, o sea, la órbita se movió porque nuestra predicción, Sí. lógicamente, no previó en ese momento que hubiese un tsunami, ¿no? O sea, esa masa de agua atrajo mucho más al satélite en ese momento, nuestros modelos de predicción, lógicamente, no tuvieron un error en ese momento porque el satélite no hizo lo que debería haber hecho, ¿no? O sea, que al final Y todo. eso parece muy gráfico, pero no hay que irse a un tsunami. Por ejemplo, hace poco hemos vivido una época con muchas auroras boreales también, ¿no? Algunos seguro que han sido capaz de verlas. Eso al final son tormentas magnéticas y eso impacta muchísimo a estas técnicas de estimación. Entonces hemos tenido muchos problemas en esos periodos de alta Sí, actividad sí, solar, geomagnética solar. en la estimación de las órbitas. Claro, que estamos ahora mismo en el pico solar 25, donde estamos ya casi en el top, ¿no? Y estamos teniendo problemas todos los sistemas que tengan señales, ¿no? Y están afectados por todo esto, con lo cual se nota que las prestaciones bajan ahí siempre ligeramente y estamos siempre mejorando en pico solar, claro que sí. Muy bien. ¿Qué te iba a comentar? Vamos a ver un poco a la historia de cuando empezaste con nosotros y tal. Estabas terminando, bueno, terminaste aeroespacial, hiciste un máster, ¿no? Estabas tú, por aquel entonces estabas en Milán, ¿puede ser? Sí, yo, como comentaba antes, ¿no? Yo hice el grado de Ingeniería Aeroespacial en Sevilla y yo comencé el máster habilitante también en Sevilla, pero al terminar el primer año me concedieron la beca de doble titulación y fue cuando me fui a hacer un segundo máster a Milán de Ingeniería Espacial, especializado en la parte de espacio. Y terminando el máster, en el último año de los dos, estaba realizando lo que sería el trabajo de fin de máster allí y me coincidió con la pandemia. Entonces yo empecé a buscar trabajo a la vez que hacía el trabajo de fin de máster, cuando nadie contrataba. Era muy difícil, las empresas muchas ni te contestaban y el resto estaba en stand-by esperando a que pasase todo el tema de cuarentena, pandemia y demás. Así que nada, yo no me quería quedar de brazos cruzados y llegó a mis oídos la formación de la Genesis Academy. Y al principio pues tuve mis dudas. Al final tened en cuenta que cuando yo lo hice nadie lo había hecho antes, entonces no había referencias. Al final era, conoces a un señor, hoy en día ¿Qué? ya somos amigos, ¿no? Pero conoces a un señor y te dice que te va a formar en GNSS, tal, que tiene mucha experiencia en el sector y que al final o te lanzas a la piscina o nada, o te quedas, o sigues enviando currículum a las empresas y esperando a que no te contesten. Entonces, bueno, tras darle vueltas y demás y hablar mucho con Eduardo, que eso yo creo que fue determinante, él en cierto modo fue capaz de convencerme de que merecía la pena y hoy en día lo agradezco mucho porque me uní a la academia, al programa JSNP 1.0, Uno. digamos, Uno. y me di cuenta ya no solo la capacidad lo que mejoraba eso mi currículum, porque acercaba la parte práctica a mí, ¿no? Porque al final en la universidad, aunque haya parte práctica, pero está enfocada mucho desde el punto de vista teórico. Y también me di cuenta que toda la formación en ingeniería aeroespacial de hace pues ya 7, 8 años no se centraba mucho en la parte de GNSS, se veía muy por encima. Entonces, la verdad que encajaba bastante bien en mi currículum porque completaba la formación en el sector espacial con la navegación por satélite, que al final era una de las partes más punteras a día de hoy, y me daba esa parte práctica que todas las empresas te mandaban, que al final, pues bueno, recién salido de la universidad no tienes mucha experiencia y sin experiencia es difícil meter el pie y más en una situación como la que yo me encontraba, en la que nadie contrataba. Entonces, nada, terminando el trabajo de fin de máster, me uní a la academia y al poco de unirme a la academia conseguí entrar en GMV, entonces estuve unos meses compaginando las tres cosas, que eso tampoco se lo recomiendo yo a nadie, pero bueno, la verdad que salió todo bien, terminé mi máster y estuve el título de forma muy buena y nada, aquí sigo en GMV y con una relación ya con la academia desde entonces, 2020 ya, Sí, porque ya hace empezaste poco. a ser profesor también hace un par de ediciones o tres, ¿no? Has dado varias clases en la parte sobre todo de órbitas, porque ya, claro, te has vuelto un Sí, ex. comencé como tutor de proyectos, ahí Como. dando soporte a los alumnos y ya los últimos Exacto. años ya he dado varias Bueno, de las clases de POD. Sí.
Además, tú, claro, el de GMV me recuerdo que hablé con Alberto y tal, ¿no? Y es verdad que tú no has entrado en la parte de GNSS, porque el GNSS es otro departamento. Tú entraste en el departamento más de lo que era, bueno, Flight Dynamics. Era el departamento de Flight Sí, Dynamics, donde dentro de Flight Dynamics, bueno, por aquel entonces, ahora mismo creo que ha cambiado todo y tal. ha Y, cambiado, pero se sigue haciendo más o menos lo mismo. y dentro hay un departamento que es determinación de órbita precisa, que es donde, claro, utilizas GNSS para la órbita, con lo cual dais servicio también al departamento de GNSS, porque todo ese tipo de cálculo, Sí, bueno, al revés, no al revés, nosotros somos clientes porque necesitamos sus órbitas, entonces claro, ahí estamos en... La verdad exacto. que era un puesto, yo al principio buscaba entrar en la parte de GNSS pura y dura, pero a día de hoy me alegro mucho porque creo que encaja mucho más con mi formación la parte del POD, porque mezcla todos esos estudios que yo tenía de antes de ingeniería espacial, donde me habían dado mucha formación en toda esa parte de modelos dinámicos y demás, con la parte de GNSS, que es fundamental para esto. Entonces era como anillo al dedo. Sí, sí. No, yo recuerdo que verdad que los primeros que os lanzasteis en esto, pues claro, montamos todo el máster lo montamos juntos, el programa, el curso, programa que le llamamos por aquel entonces, lo montamos juntos, ¿no? Al final era semana a semana viendo un poco lo que íbamos haciendo, pero claro, Miguel Ángel, si lo ves ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Eso ha cambiado Hombre, mucho. ahora mismo no tendría ninguna duda en Eh, repetirlo. No, me refiero, tiene mucho más módulo, más contenido, la definición de las órbitas, o sea, ya Sí, sí, aparte de tu sí. clase tenemos varias clases también para dar, o sea que ya estamos, las señales, ¿no? Que tampoco las medíamos mucho hace unos años, ahora ya es un bloque entero de un mes y pico, o sea que al final, digamos, tú empezaste eran 4 meses o por ahí, ¿no? 4 meses o 5, ¿no? Ahora son 6 meses, 3 4 o 5 meses. bueno, sí, ahora son 6 meses y damos mucho más cosas, así que... Incluso antes nos centrábamos mucho en el proyecto y ahora tengo entendido que también veis otras herramientas no útiles para los ingenieros, ya no solo de programación, ¿no? Me comentaste Sí, hacíamos de Git, Linux, Git hacemos y demás, o sea que sí, habéis crecido machine mucho, sí. learning, hacemos un montón de cosas así. Y tenemos varios proyectos, ya tenemos varios proyectos en lo que al final, tú en tu caso era uno, ¿no? Uno o dos, ¿no? Si me Sí, acuerdo. sí, sí, uno a uno. Uno. Pues ahora tenemos varios proyectos, bueno, ya lo sabes, ¿no? También estás dentro y sabes que hemos metido un nuevo proyecto gracias a él. El proyecto de Sentinel, de Centus, es uno de los proyectos que nos ha ayudado Miguel Ángel también a ponerlo, porque además nos diste datos de esos satélites, ¿no? Así que hoy en día, gracias a eso, los ponemos en práctica y los alumnos están haciendo cosas extraordinarias también. Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, simplemente tampoco llevamos ya veintitantos minutos y están esperando, así que simplemente, no sé, ¿qué es lo que más destacarías de todo el programa que hiciste por aquel entonces y que te haya permitido entrar? No sé. A mí el enfoque práctico y de la vida real, digamos. Al final el proyecto que desarrollamos era como desarrollar una oferta de un ITT, ¿no? Y tenías que presentar una serie de resultados para validar lo que te estaban pidiendo. Y eso yo creo que se acerca bastante a la realidad. Entonces fue una combinación de la parte teórica, que sí que mucha la desconocía y es bastante enriquecedora, pero para mí lo fundamental es la parte práctica, unido con otra cosa que es bastante importante y que es verdad que a día de hoy pues yo tengo la suerte de contribuir algunas veces en ello, son las charlas de los expertos. Tener la oportunidad de escuchar charlas de gente que trabaja en las empresas más importantes del mundo en este sector, pues te abre mucho la mente y además te hace ampliar un poquito la red de contactos que cuando yo empecé era pequeña y bueno, poco a poco pues va creciendo gracias a Ahora cada vez esas cosas. más, claro que sí. Pues Así que yo vale, creo que son los dos pilares fundamentales. bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si quieres decir algo a los, no sé, a la gente que nos esté viendo, por si están con dudas de hacerlo o no hacerlo, si lanzarse o no lanzarse. Es normal tener Bueno, miedos y dudas, lo tenemos siempre, es normal. No sabes si es para ti o no es es para ti. normal, es normal y ahora tenéis la suerte de que tenéis a mucha gente que ha hecho ya, que ha formado parte del máster, del curso, entonces yo os animo a que nos contactéis a todos, sin problema. Yo al primero me ofrezco a resolver las dudas que necesitéis porque yo no contaba con esa carta, yo no podía preguntarle a nadie y sé que es algo que se valora. Entonces si alguien tiene dudas, que no duden en contactar conmigo y que si no, pues lanzaros a la piscina que seguro que os va a merecer la pena, ¿no? Bueno, pues nada, si queréis contactar a Miguel Ángel por LinkedIn, buscarle por LinkedIn, seguro que le encontráis y le enviáis algún mensaje. Pues nada, a ver si crece mucho Bueno, vuestro equipo, que sé que está creciendo estos últimos años, ahí sí hemos ido, digamos, ya creciendo. Así que bueno, ahora estás de baja, aprovecha de tu bebé y cuando vuelvas, pues a darle un poco de caña, ¿vale? Así que venga, nada, pues muchas muchas gracias, gracias, Miguel Ángel. y ánimo a Pues todos.
Hola, no sé si nos ve, se nos escucha, por favor, confirmarnos si con a Pau y a mí se nos ve y se nos escucha ahora mismo, los que estéis ahí por el chat. Ahora mismo, después de Miguel Ángel, tenemos a Pau Vidal, un tío de Barcelona que vive en Múnich, ahora mismo de hace un tiempecillo ya. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veía, ¿eh? Hola Eduardo, sí, sí, hace ya bastante tiempo, desde Toulouse creo que nos vimos hace ya un ¿Cuándo par de bajaste? años. ¿Hace 2 años o hace más? ¿Cuándo bajaste? Creo que fue 2 años Sí, o cuando así, volví sí, de sí, sí, Toronto, o no, más acaso, incluso. claro, cuando volví de Toronto, yo creo, Eso sí. es, eso es. ¿Se oye? Sí, dice se oye, vale, perfecto. Pues nada, un placer tenerte con nosotros por aquí. ¿Qué tal? ¿Estás muy liado? ¿Estás ahí? Yo sé que estás trabajando mucho con los algoritmos ahí de EGNOS V3 en Airbus. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Pues mira, yo estoy en Múnich, en concreto en Ottobrunn, en la planta de Ottobrunn de Airbus, Airbus Defence and Space. Estoy en el proyecto de EGNOS V3 desde hace ya 3 años y estoy en concreto en el PCF, en la parte de algoritmos. Y nada, llevo una cosa de un año o así, ya como coordinando el equipo del PCF y haciendo un poco de más de management, digamos, que technical topics. Qué bueno. Y nada, ahora estamos muy, muy, muy liados porque justo hemos cerrado un Delta Serial a nivel de System, a nivel de Gnos V3, y ahora estamos acabando de cerrarlo. Al final estos serials siempre son un poco largos Lo sé, lo sé. y estamos con sesiones de improvement, de lessons learned y tal. Y Sé que lleva tiempo. habéis sufrido, estáis sufriendo ahí. También en Francia aquí me dice que estáis sufriendo ahí con el Delta CDR, pero es Sí, un hito muy importante para el proyecto, ¿eh? Después de todo lo que estáis aquí sí, estos sí, sí, años. sí. Así que fíjate que en 2 años, ¿cuánto llevas allí ya? Llevo 3 ya, Tres tres años ya. años. Y ya te- Septiembre hice 3 años, sí. Y llevas las tareas de coordinación del PCF. El PCF, para explicar un poco a la gente, el PCF es el centro neurálgico del sistema de navegación EGNOS, básicamente, que es el que tiene todos los algoritmos de estimación de órbitas, de relojes de ionosfera, de todas las covariances y estadísticas que tiene que estimar bueno, toda la parte también de chequeos de los observables. Bueno, o sea, ¿cómo llevan los algoritmos? ¿Los conoces bien todos ya o te sientes experto en los Pues algoritmos? la verdad es que a nivel técnico no los controlo tantísimo, ¿eh? O sea, sí que entiendo lo que es todo el overview de cómo funciona el PCF, de todos los algoritmos y tal, pero los detalles, la verdad es que no. O sea, yo estoy ahora más a nivel de eso, coordinación de tareas, a nivel más de management, y tenemos un montón de expertos que se encargan Sí. tanto de los algoritmos como de la arquitectura y todo este rollo, que ellos sí que son los que son unos cracks Tú con hiciste, todos los algoritmos. Tú hiciste el JSNP 3, si no recuerdo más, ¿sí, Pau? No, Dos, dos, dos dos, dos, creo. perdona, el 2. Tú hiciste la Segundo, segunda, sí, la sí, creo que segunda es el edición, la segundo. segunda edición. Y por aquel Sí, entonces es sí. verdad que no nos metíamos mucho en lo que es el sistema, en la parte de algoritmos del sistema. Hoy en día te puedo Ujú, asegurar que eso ujú. son varias semanas donde el PCF lo explicamos Sí, bien. PCF, bien, bien, bien. sí, la parte de sistema de órbitas es importantísima, así que sí, esa parte la hemos mejorado muchísimo también. Así que gracias a pues, todas las ediciones vamos un poco metiendo mucho contenido interesante, ¿no? Así que bueno, ¿feliz Bien, en bien. Alemania o qué? ¿Bien o qué? Sí, bueno, depende del tiempo. En verano estoy muy feliz, en invierno se sufre un poco más, Bueno, pero no, en general a ti te feliz. gusta el deporte, ¿no? Así que claro, bueno, Sí, sí, aprovechas sí, ahí sí. el En verano está esquí. súper bien, mucha bici, mucha montaña y en invierno, pues sí, un poco de esquí y Claro. lo que se pueda durante las 10 horas de sol que tenemos Y o de cuando luz. puedes te escapas a Barcelona y ya está, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Bueno, cuéntame un poco cuando empezaste tú, allí por el año no, febrero 21, algo así. La JSNP2 fue el febrero 2021, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, eso es. Creo, Sí, sí, enero, sí, sí. febrero, algo así. ¿En qué Sí. situación te encontrabas por aquel entonces? Pues yo también venías de Italia, ¿puede ser? ¿No habías estado en Italia? ¿No? Me suena. Eso es. Sí. Y yo empecé el máster también de aeroespaciales en Barcelona, hice aquí un año y después me fui a Italia a hacer como el segundo año de máster, digamos. Ahí, allí hice eso, un semestre de máster y después un semestre de prácticas, pero justo durante las prácticas llegó el COVID y a cabo de 3 meses me volví a Barcelona y es cuando empecé a buscar curro, porque ya el máster había terminado y fue realmente complicado, porque era una época que, como Miguel Ángel ha dicho, las empresas no contrataban, estaba todo paradísimo, todo el mundo un poco expectante de lo que iba a pasar
Entonces estaba en casa y no tenía nada que hacer. Y tampoco tenía ni ofertas, ni oportunidades, ni nada. Y vi tu curso, vi las experiencias de la gente que estaba en la primera edición y me convenciste para aplicar y para hacer el curso. Y vi que era muy buena oportunidad para eso, para complementar mi máster o mi experiencia ya en el sector aeroespacial, pero pudiéndome especializar un poquito más en algún tema que en ese momento era muy relevante para todo lo que era la industria espacial. Y así fue, digamos, ¿no? Hice el curso de 6 meses y ya antes de terminarlo ya tenía varias ofertas Sí, hombre. y me vine para Alemania. Recuerdo que tú terminaste, que hiciste entrevista con la ESA en Darmstadt. Bueno, de hecho te cogieron. Eso es, eso es. Me cogieron en Darmstadt creo que era mayo de 2021 y estuve ahí 2 meses y justo me llegó otra oferta de Airbus, Y un te poco fuiste. tarde como siempre, y la oferta era mucho mejor, era en Múnich y tal, y me fui directo. Pero Sí, sí. entraste en la ESA, recuerdo, es que me acuerdo de la conversación que tuvimos cuando dijiste, he hecho la entrevista en la ESA y te conocían, no sé qué, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, 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 sí. De hecho, ostras, es buena, ¿eh? Sí, sí. Hice la entrevista con 4 personas que ya no me acuerdo del nombre. Uno se llama Sí, René, creo. con Bueno, Esan Berger, sí, Esan Berger, sí, de la eso ESA. es, O eso es. el director de la Sí, Navigation Office, ¿no? ¿No era el director? eso es, eso es. Y me preguntaron, oye, esto de la Genesis Academy, ¿qué es? ¿Es un curso oficial? ¿Es un máster? Y yo se lo intenté explicar un poco así, y le dije, mira, lo lleva este tal Eduardo. Ah, y dijeron, Eduardo, I know him. Y ya ahí no preguntaron más. Y así te cogieron directamente. Así vienes por su parte, tal. Sí, Recuerdo que te sí, sí, preguntaron, sí. que me dijiste, me han preguntado cómo se calculan las órbitas, qué observable necesitamos, no sé qué, y tú le dijiste, yo no free combination, no sé qué, ¿no? Dijo, ¿no? Algo así, o sea, que supiste responder a las preguntas técnicas que te hicieron, eso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No solo eso, también algo como de POD, de Precise Orbit Determination, que era muy relacionado con lo que iba a ser la posición. Y justo había venido un experto de GMV, creo, no me acuerdo del nombre, que hablaba sobre POD y tenía todo muy fresco y se lo expliqué y creo que fliparon un poco. En plan, ¿cómo puede ser que alguien salido del máster sepa ya todo eso, no? Claro, el que venía de experto de POD era el jefe de Miguel Ángel, Jaime. Jaime, Pues, que sí, Jaime, exacto. Jaime, Sí, que es el sí. jefe de Miguel Ángel, que es el que nos daba la parte de determinación de órbitas. O sea, lo tenía súper fresco y lo respondiste perfectamente y dije, no, vaya, vaya. Sí, 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 sí. Ahora yo no me acuerdo de nada, si me preguntas, pero en ese momento estaba Tú en ese súper caso, para entrar fresco. a la ESA, entraste como una subcontrata, como contractor, ¿no? Recuerdo que era una Sí, empresa, sí, no me sí, acuerdo sí. si era CT Ingenieros o Serco o... Él es eSpace, se Ah, llamaba. LSI Space, LSI Space. Y es Sí. cuando directamente Airbus te propuso un contrato directamente para trabajar en los equipos de Airbus, ¿no? Después, 2 meses más Bueno, tarde. de hecho, primero en la ESA me contrataron con el Space. Para la gente española es muy difícil entrar en la ESA directos. Y después en Airbus también me contrataron primero a través de una subcontrata, Ajá. que el setup era un poco distinto, pero sí que a cabo de un año se libró una plaza en Airbus y me contrataron de interno ya. Muy bien, muy bien. Y entraste directamente en el EGNOS V3, o sea, en el programa EGNOS V3. Sí, V3 en el PCF y empecé con cosas de Qualification y System Engineering para entenderlo. Está la gente que diseña los algoritmos, la gente que los implementa y después estábamos un equipo que validábamos esos algoritmos y que planificábamos todo lo que sería la Qualification Phase de De los hecho, V3 del PCF. utilizas también herramientas que he desarrollado yo, ¿eh? ¿Sí o no? Que Sí, estaba sí, ahí. todo el PIS. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Da cuenta que nosotros también fuimos parte del consorcio de Airbus para desarrollar también parte de Airbus V3, ¿no? Todas las herramientas de cualificación de las prestaciones a nivel sistema y a nivel subsistema. Al final, bueno, tú estás más en la parte, a lo mejor, bueno, subsistema, pero claro, sí, pero también las herramientas a nivel sistema, ¿no? De prestaciones Sí, y sí. sí. De hecho, trabajamos bueno, se llaman PIS estas herramientas y trabajamos un montón con ellas. De hecho, siguen desarrollándolas. Es decir, Sí, esta empresa, siguen ahí. evolucionando, eh, claro que sí, claro Eso que sí. es. Hemos mandado ya un par o 3 veces ingenieros a Avia para intentar hacer un poco de coordinación, como especificación de las herramientas, de qué queremos y tal. Sí, sí, ahí seguimos. Bueno, entonces, si tuvieras que destacar algo de tu paso por la academia, digamos, de alguna manera que te ofreció realmente un valor que puedas, digamos, no sé, desclacar de alguna manera, ¿qué es lo que realmente ves que te sirvió luego para después? Sí, yo creo que definitivamente sí.
A lo mejor a destacar, primero que vimos un montón de temas, de topics distintos, por lo que también uno después del máster a veces está un poco perdido y no sabe muy bien por dónde tirar. Y ahí me permitió pues ver un poco qué me gustaba más, qué menos, qué era más interesante, qué no tanto. Y después, como ha dicho Miguel Ángel, el hecho de que venían expertos en la materia y veía a esta gente realmente hands-on que trabajaba en esos temas, pues era bastante motivador y tenías como eso, una buena network, ¿no? Para después poder ir a alguien y preguntarle, escucha, ¿esto cómo va? ¿Cómo funciona? Claro que sí, al ¿Es final interesante o no? esa conexión al final con esas empresas es importante también tenerlas, ¿no? Porque muchas veces los másters Mm. pecan de dejar a la gente suelta y ahora te buscas un poco la vida. Es importante también, no sé, conectar con gente y hacer networking, ¿no? Muy bien, pues nada, Eso. tampoco vamos a tirarnos aquí muchísimo más tiempo, Pau. Te dejo que estás muy liado. Si quieres algo, no sé, decir algo a los futuros Avengers que quieran entrar y dar paso al máster, no sé. ¿Cómo lo ves? Pues nada, que tengan paciencia, que estén motivados, que esto es lo más importante al empezar. Y nada, si tienen cualquier pregunta sobre lo que hacemos en Airbus o sobre Ignos V3, pues que me escriban en LinkedIn No, te invito y a lo hablamos. esta aproximación, te invito a la academia y te vienes a contárselo tú, ¿vale? ¿Qué te parece? Y nos das Pues una claro, charla ahí claro, claro. del PCF, Sí, claro sí. que sí, de los Pues sí, sí, algoritmos. yo les explico el PCF. Bueno, seguro que lo saben mejor que yo ya, con todo lo que les explicas, pero les puedo explicar otras cosillas. Claro que sí. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Pau, por tu tiempo y por tu participación, ¿vale? Bueno, Ana, un placer verte. Hace ya unos meses que no te veía. Bueno, pues Ana no es de la edición uno ni la 2, Ana es de la 7. O sea, que ha terminado. ¿Cuándo has terminado, Ana, en nuestro máster? Hace poco. A finales de julio terminé el proyecto, o sea Exactamente, o sea, que la soy terminado. la más junior, por lo que veo. La más junior de los que han pasado hoy, sí, cierto. Bueno, ¿qué tal? ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Estás bien? Ya terminaste, Sí, bueno, terminaste tus estudios, ¿eh? Durante el máster también, ¿no? Bueno, cuéntanos, sí, sí. en qué situación estabas en ese momento, ¿no? Que estabas haciendo el máster. ¿Estabas? Pues cuando decidí entrar en el máster, estaba terminando el grado de Ingeniería Aeroespacial. Lo hice en la Universidad de Castilla-La Mancha y estaba a falta de hacer el proyecto fin de carrera. Entonces era un gran dilema el ver qué pasaba una vez terminabas el TFG. Porque la típica duda era máster habilitante o máster no habilitante, o qué hacer. Y la verdad es que los máster habilitantes que había no me llamaban mucho la atención. Eso, entonces, algo que no te motiva a estudiar, pues luego al final te acabas desilusionando y es como perder el tiempo, es una sensación de frustración. O sea, que te veías, que te sentías como obligada a hacerlo sin tener muchas ganas de hacerlo, ¿no? Sí, era como que si no hacías el máster habilitante, era como que te van a contratar primero a los que tengan el habilitante antes que a los que hagan cualquier otro tipo de formación o de máster. Mm. Entonces, había participado, bueno, te había escuchado en alguna webinar que habías hecho los años anteriores, también hablando del tema espacial y demás. Y la verdad que desde entonces te llevaba siguiendo. Y fue una de aquellas conexiones como aquí en YouTube. Y contactamos luego después y dije, ya está, es ahora o nunca. Y bueno, inicié el máster y lo compaginé con el trabajo fin de carrera. ¿Y qué tal? ¿Lo O llevaste sea bien? que era una cosa. Cómo compaginaste todo eso? Bueno, había días de todo. Había días que a lo mejor tenías más carga por un sitio o se colapsaba un poquito, pero bien. O sea, la verdad que disfruté tanto una cosa como la otra. O sea que en ese aspecto estoy muy contenta. ¿Y qué pasó al final? ¿Terminaste? ¿El TFG lo has presentado cuándo? Hace relativamente poco, ¿no? Terminé, el TFG lo presenté el 24 de junio. Era de otro tema diferente, de materiales y de combustibles. Nada Muy que ver. diferente, nada que ver con el sector espacial. Pero bueno, también es verdad que el grado de ingeniería aeroespacial que tenemos en nuestra universidad sí que apenas tocábamos nada de lo que es el sector espacial. O se quedaba en los temas finales o era algún trabajo por ahí pendiente y que se perdía con el tiempo. Entonces, claro, vean mucho más pues, materiales, propulsión, vehículos aeroespaciales, pero tampoco en mucho detalle.
Y la verdad que como el sector espacial está en pleno auge y se sabe poco de él y hay pocas personas que sepan de él, y a mí me cautivó cuando te escuchaba hablar de todo el sector espacial y decía, pues si es que tengo que ver, que tengo que conocer más acerca del mundo GNSS, tengo que ver más allá. Y la verdad que es que lo he visto en profundidad, desde lo más básico hasta el meternos con las ecuaciones y demás, o sea, con los algoritmos. O sea que Sí, porque me decías que verdad que la carrera que tú hiciste aeroespacial en la Castilla-La Mancha, ¿no? Y estaba muy enfocada a temas de sí, aviones, ¿no? Mucho mantenibilidad, mucho de operaciones, todo ese tipo de sí, cosas, ¿no? sí. Y no eran cosas que te atraían realmente, ¿no? Trabajar luego en ese tipo, sí. No, o sea, eh, eh, estaba bien, pero era como verlo todo junto. O sea, estaba bien tener toda esa visión porque también conoces, pero era como que luego según ibas terminando no veías ese mercado que a lo mejor te hacían ver que había, o por lo menos yo no he sabido verlo. Porque yo mandaba, según iba terminando, mandaba a alguna empresa y te decían, pues no, o tienes máster habilitante o no. Entonces, claro, era un poco eso. Y dije, pues es hora de marcar la diferencia y decir, pues voy a hacer algo diferente que no haga el resto. Y mírame, o sea, llevo 2 meses en el aire, o sea Y que bueno, cuéntanos qué estás haciendo ahora. vaya, vaya Terminaste el diferencia. verano, terminaste nuestro máster tranquilamente y llevas 2 meses trabajando en aire. Sí, desde hace 2 meses trabajando para Enaire aquí en Torrejón, en el ACC de Madrid y encantada, aprendiendo, aparte de los primeros 2 meses así de formación, ir viendo todo lo que se va haciendo y cómo se va trabajando, pero encantada también. ¿Y en Y bueno, qué? conocí a otro Navender que también cursó con nosotros la misma edición, con Samuel, Exacto. y he tenido la oportunidad de poder conocerlo también, o sea que Samuel fue uno de los naves que estaba ya trabajando en Enaire, pero que quería profundizar en su concepto GNSS porque al final trabajáis con GNSS en Enaire, ¿no? ¿Por qué, sí, sí. trabajáis con GNSS en Enaire? ¿En qué lo utilizáis? Bueno, principalmente está por ejemplo, la navegación PBN, en la navegación basada en prestaciones, pues es uno de los hitos más importantes en los que estamos trabajando actualmente. Y luego, por otra parte, es porque el tema de la navegación basada en prestaciones, como bien viene siendo la integridad, la disponibilidad, La continuidad. la continuidad y la precisión, pues bueno, es una navegación que va mucho más allá y que no está tan acotada como si utilizas los típicos instrumentos de navegación, como viene siendo el BORI y demás. Entonces te Claro, da un amplio rango de juego y es un claro, mundo súper curioso, ¿eh? claro, hay que pensar que la aviación, digamos, tradicionalmente ha sido siempre, la navegación ha sido, digamos, motivada por el tema de la radionavegación tradicional, ¿no? Los bolos de MES, el TACAN, en los radars, todo lo que es los ILS, los Instrument Landing System, ¿no? Y ahora hay desde hace muchos años un cambio de paradigma, lo que llaman el SLS, ¿no? Todo Satellite Landing Systems, a utilizar S-bases, G-bases, todo para aplicaciones críticas como la aviación, con lo cual el conocimiento y el uso de esas señales para la aviación es fundamental hoy en día para los procedimientos de aterrizaje o de approach seguros, ¿no? Sí, sí, O sea que así al es. final en el aire tenéis de alguna manera que supervisar los aeropuertos de España, básicamente, que los procedimientos se hagan bien, ¿no? De alguna manera usando navegación por satélite, ¿no? Eso es. De eso nos encargamos. Hacemos los informes, vemos las prestaciones y vamos viendo si es viable o no. Yo recuerdo que tú has entrado en el aire porque dentro del aire había un chaval que se llamaba Miguel Ángel, Miguel Domingo, que Sí, fue un Avenger también del JSLP 3, creo, que estuvo en el aire unos años y luego se ha ido a trabajar en Holanda, se ha ido a trabajar a Holanda. No sé si me escuchas, te congelas de vez en cuando. Se sí. fue, sí, pero no te preocupes, yo creo que te A ver. escuchamos bien. Y me llamó y me dice Miguel que me voy del aire, me voy a EUSPA a trabajar en el GRC, en el Galileo Reference Center en Holanda. Y dice, esto es brutal, no me imaginaba yo que tras salir de la carrera, ahora me voy a ir a Holanda a trabajar para Galileo, no sé qué. Y estaba súper emocionado Miguel. Y justo entraste tú meses después, ¿no? Para un poco, no sé si Sí, reemplazarle a él exactamente, pero exactamente. Para ocupar, para ocupar su puesto, sí, sí. Sí, pues sí, ya, sí. qué Me bueno, pues ya. comentaron que era otro nave de otra edición anterior y dije, mira, qué casualidad. Exacto. Pues ya sabes lo que te espera en unos años. Te vas a la ESA, a el EUSPA.
Claro, Poco a poco. La carrera poco a empieza ahora, poco. hay que aprender, hay que estar dando valor y Eso bueno, es, nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro, ¿no? Al final. exactamente. Vamos a hablar un poco de, en tu caso por particular, por ejemplo, cuando empezaste el máster, ¿tú tenías conocimientos en Python, en programación? ¿Sabías programar? ¿Habías hecho algo ya o no? No, o sea, sabía lo típico por alguna asignatura en la universidad, bueno, en segundo de carrera que se tocaba algo, pero nada en comparación con todo lo que he aprendido a la hora de desarrollar el proyecto, que era una de las cosas que más miedo me daba por el hecho de decir, a lo mejor no soy capaz de desarrollar el proyecto porque era todo nuevo para mí, tanto la formación y los conocimientos, todo era nuevo para mí, así como desarrollar Python, el proyecto. Y era como una sensación de estoy motivada, tengo ganas, si lo voy a conseguir, y por otra parte tenías el miedo de si no lo hago bien, ¿qué es lo que pasa? Pero la verdad es que estoy muy orgullosa porque lo he terminado y increíble, o sea, impensable, o sea, no O lo hubiera sea, imaginado nunca. al principio entiendo que te costaría un poco, ¿no? El tema de subir de nivel de Python, pero una vez que le pillaste el Sí, truco, pues poco a poco has ido implementando todo lo que sí, vamos y con viendo. con las workshops que dábamos los jueves así de iniciación, me vino muy bien Y para luego, ir pillando la forma de programar, la forma adecuada de programar, porque luego hay muchas formas. Es como la más eficiente exacto, porque al final lo que hacemos de alguna manera y es me gustó. hacer un código, digamos, limpio, mantenible, o sea, lo más limpio posible, ¿no? En ese aspecto. Y Eso es. en este caso, claro, con Pau y Miguel Ángel no podía hablar de las tutorías porque no existían tutorías antes. Con vosotros, estas últimas ediciones hemos puesto ya unas tutorías ya más individualizadas para cada uno, para desbloquearos el proyecto, ¿no? ¿Cómo viste esa parte también de darte soporte a las tutorías con Alberto, etcétera? Bueno, para mí fueron lo mejor porque yo la verdad es que cada semana iba a las tutorías. Porque si tenías cualquier bloqueo en algo o no salías de tu bloqueo, ya sea por lo que te comento, por falta de saber acerca de Python o alguno de los conocimientos básicos que se te había escapado o porque no habías entendido bien la práctica que tenías que hacer o te salía algo raro. Entonces, como no podías resolverte la duda o en el caso de mío era a lo mejor algún error de implementación en Python, pues era como un poco frustrante. Entonces, claro, ibas a las tutorías y quitabas ese bloqueo, aprendías de tu error y era como keep on learning, sigue aprendiendo. Claro que sí, efectivamente. Es importante. Nos dimos cuenta estas últimas ediciones que al final había mucha gente que partía un poquito más de lejos y era importante también darle más soporte, porque si no, cuando haces software, el problema que hay es que muchas veces te quedas bloqueado, es bastante frustrante, no sabes lo que es, por qué sale esto y no sale esto, porque al final tienes que validar tu código. Entonces, encontrar cuál es el bug, el problema que tienes, etcétera, pues no tiene sentido quedarte semanas bloqueado, con lo cual el hecho de que el tutor diga, mira aquí y te lo desbloqueas y sigues, porque si no, es verdad que puede ser muy frustrante para la gente, ¿no? Entonces ahora lo que conseguimos es que termines el proyecto, gran mayoría a tiempo, ¿no? Que era así un poco la idea, ¿no? Claro que sí. Algo más que puedas señalar, no sé, que te gustó en el máster que te ayudamos y que para conseguir pues esos conocimientos que tienes hoy en día tan buenos. Pues lo que más me gustó fue la atención, es decir, que os preocupáis por cada alumno en especial, por donde se pueda atascar, por donde tenga un problema, lo que pueda mejorar. Eso es una cosa que a día de hoy, por ejemplo, en los estudios de grado y demás es un poco más, Impersonal. digámoslo, inexistente. Entonces, claro, tener esa atención personalizada o el poder hablar del problema que tengas en ese momento, pues es algo muy importante. Y luego, además, tener referencias como teníamos, por ejemplo, los jueves que tenemos las Expert Talk, con un experto diferente cada semana en cada tema distinto y además que eran correlativos en función de lo que nosotros íbamos avanzando en la formación. O sea, cosa que era también bastante intuitivo, porque habías visto la parte de la teoría y a lo mejor en la parte del experto sí que veíamos un poco más esa aplicación, ¿no? Ese detalle. Y eso me gustó bastante. Y que es un máster que empieza desde la formación básica
que no es para nada algo que a lo mejor te metas y veas algoritmos y digas, no es mi sitio, que empiezas de la formación más básica para la gente que, como yo, teníamos conocimientos prácticamente muy básicos y que acabas con una formación muy específica y muy amplia en el sector GNSS. Entonces, es un mundo, tiene muchas cosas además por aprender dentro de él, pero es gratificante ver la evolución a lo largo del máster. Exacto. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí para Ana, que se está explicando y comunica perfectamente. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad porque vamos a ir, no sé, tampoco vamos a estar mucho más tiempo. Eh, pues nada, Ana, si quieres decirles algo a estos chicos que están futuros Avengers, que quieren también, no sé, adentrarse en el mundo espacial algún día o de las aplicaciones, ya sea para la aviación, como en tu caso, o gente que está trabajando para la agricultura o para, no sé, hay sitio para todo el mundo, ¿no? Efectivamente, todos son bienvenidos. Y nada, yo hace un año y pico tenía las mismas, a lo mejor las mismas dudas de decir si lo hacía o no lo hacía. Y a fecha de hoy puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y gracias a ello estoy empezando mi primer puesto de trabajo, así que estoy encantada. Si alguno tiene alguna duda o quiere saber más de mi experiencia, puede contactarme. Muchas gracias, Ana. Pues ya sabéis, si vais a LinkedIn, la buscáis, seguramente la encontréis y podéis contactar con ella cuando queráis. Es súper generosa y fijaros, es un sol. Así, tener alumnos así es muy fácil todo. Se hace muy fácil todo, ¿no? Así que nada, vamos a ir cerrando ya. Yo creo que ya llevamos, no sé, una hora entera desde las 7. Bueno, si tenéis alguna pregunta me la enviáis y yo se la pasaré a Ana o la intentaré responder yo si puedo. Y nada, nos vemos mañana. Tenemos lo que es el cierre de la Space Week. A las 7 de la tarde vamos a estar en directo también con más Avengers, pero de la última, de la 8, los que terminan ahora, hoy, ¿no? O sea, ya están terminando, están presentando el proyecto ya estas semanas. El examen lo tenemos en breve ya. Y vamos a estar con ellos, pero más en grupo, ¿no? Los que quieran venir también, pues hablaremos con ellos y ya daremos cierre a la Space Week y nos concentraremos los próximos meses por los siguientes Avengers que quieran dar el paso. ¿Vale? Gracias Miguel, Pau, a todos los que habéis participado y nos vemos mañana a las 7 aquellos que queráis venir, ¿vale? Venga, hasta luego a todos, chao.